En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, la semana pasada nosotros tratamos sobre el tema de la revelación, que entendemos que es la manera como recibimos la palabra de Dios. Mencionamos también la importancia de tratar otro tema que en conjunto con el tema de la revelación nos pone una base para que podamos estudiar las Escrituras. Me refiero al tema del Kairos y la revelación, Kairos y Cronos. Así cuando hablamos que la revelación es Dios hablándonos por medio de su Espíritu, el Kairos es como Dios hablándonos en su tiempo, en tiempo escogido por Dios para hablar. Al final, ¿qué es el Kairos? ¿Qué es el Cronos? Muchos dicen que Kairos es el tiempo de Dios y que Cronos es el tiempo del hombre. Eso no deja de ser correcto, pero hay muchas variantes en la comprensión de ese tema. Entonces, vamos a entender por qué es así. Kairos es una palabra griega que no tiene un símil en el español. Por lo tanto, no puede haber una traducción literal de la palabra, sino simplemente una traducción o una comprensión conceptual de lo que es Kairos. Porque Kairos habla de un tiempo perfecto, habla de un tiempo justo, habla de un tiempo oportuno, o más bien del momento escogido por Dios para actuar. Encontramos en la Escritura muchos textos donde se manifiesta Dios en la historia de su pueblo, se manifiesta también en la vida de personas con un propósito específico. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 40 al 41, nos habla de la intervención de Dios a través de Moisés en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, Dios ha determinado esos tiempos. También en Mateo capítulo 1, versículo 17, encontramos ahí la genealogía de Jesús. Y a través de la historia, hasta el momento en que Jesucristo aparece, ese momento también fue determinado por Dios en su intervención en la historia de su pueblo. En Lucas capítulo 23, versículo 46, vemos aquí el evento de la muerte de Jesucristo. Es importante que entendamos que todo que tuvo que ver con la muerte, el sufrimiento de Jesucristo, su vida, todo fue un plan de Dios, marcado no solamente los acontecimientos, sino los momentos que las cosas tenían que suceder. Entonces, la muerte de Cristo no fue simplemente un resultado trágico de la historia, no fue simplemente una intervención circunstancial, un acontecimiento inesperado en la historia en el cual Cristo tuvo que sufrir o morir en aquella cruz. No, todo estuvo bajo el control de Dios y nosotros podemos ver eso en el propio testimonio de Jesucristo. Todo el momento no fue decidido por el hombre malvado, sino fue decidido por el propio Dios. Entonces, aquí vemos Dios interviniendo en la historia. También en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, tenemos el evento del Pentecostés, el nacimiento, la inauguración de la iglesia. Es un evento como ese no podría haber sido una decisión humana bajo ninguna circunstancia, sino que Dios también ha determinado el momento que el Espíritu Santo habría de manifestarse en esta manera tan extraordinaria como lo hizo. El hombre jamás podría haber programado algo semejante. Entonces Dios ha decidido también ese tiempo.
En Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 20, nosotros vemos aquí la conversión de Saulo de Tarso. Aquí no encontramos a Saulo en camino a Damasco intentando saber quién era Jesucristo, saber más de Dios. No, todo lo contrario. Lo que vemos aquí es que Cristo en una forma sobrenatural se manifiesta, se revela a través de una visión, tirando a Saulo al piso, al suelo. Entonces fue una iniciativa netamente del propio Cristo en se revelar en la vida de Saulo de Tarso. De la misma forma, aunque este acontecimiento es extraordinario, nosotros tenemos que entender que para la vida de cualquier persona, Cristo necesita manifestarse, Cristo necesita se revelar en la vida de esa persona para que pueda también existir una verdadera conversión. Nadie puede tomar la decisión ahora de pertenecer a Cristo. Muchas veces hablamos de aceptar a Cristo, pero en realidad la Biblia nos enseña que Cristo nos acepta a nosotros, no lo contrario. Es importante entender que la decisión de algo tan importante para Dios, tan importante para el cielo, para el propio Jesús, no está a merced de la decisión humana, sino más bien del llamado de Cristo y de su revelación a la vida de esa persona. También esos momentos son expresados en la Biblia como una estación o como una época, una era, o simplemente una oportunidad o una ocasión. Y así, Kairos, él encierra todos estos significados, básicamente o definitivamente, porque es soberanamente un momento escogido por el propio Dios. Por otro lado, tenemos la palabra cronos, que es interpretado como un tiempo cuantificado o un tiempo medido, como por ejemplo tenemos las estaciones del año, tenemos las 24 horas del día, tenemos el sol, están también las fases de la luna y por supuesto tenemos también el reloj. Este Cronos, él fue creado por Dios en función de su propia creación, en función de la vida humana y sobre todo en función de su propósito con la creación. Los seres humanos de alguna manera pueden acomodarse dentro del Cronos, pero de ninguna manera el ser humano puede modificar el Cronos, pues también este está bajo el control de Dios y no hay nada que podamos hacer. El Kairos aparece por lo menos 80 veces en el Nuevo Testamento y todas las veces para expresar el cuándo o el momento escogido por Dios. Otros ejemplos que tenemos en textos bíblicos donde aparece la palabra Kairos y aparece la palabra Cronos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 7, Jesús dice a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es importante entender que aquí la palabra tiempos y sazones, una significa cronos y la otra es kairos. En Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, nos habla de que Dios reunió en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y la palabra tiempos aquí es kairos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, con respecto a la segunda venida de Cristo, hablando a los tesalonicenses, dice: acerca de los tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad de que os escriba. Y tiempos y ocasiones aquí son cronos y kairos. También en Juan capítulo 7, del versículo 6 al 8, Jesús dice a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Y en el versículo que sigue también aparece la palabra tiempo, y las 3 veces
es kairos, kairos, kairos. Y finalmente en Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10, encontramos 2 veces la palabra kairos también acá. Dice, no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo, kairos, segaremos. Y dice más, así que según tengamos oportunidad, que también es kairos, hagamos bien a todos. Por lo tanto, no se trata de conocer a Dios, o más bien de conocer a Dios en la medida en que Él se manifieste a nosotros. Se trata de conocer su palabra en la medida que el Espíritu Santo decida revelarla a nosotros. Es conocer los tiempos y que esos tiempos no nos pertenecen, sino que pertenecen exclusivamente a Dios. Puede acontecer que tú y yo podamos saber algo, discernir este algo y estar seguros de ello, pero desconocemos el tiempo de Dios y muchas veces nos apuramos y nos equivocamos. Un joven que sabe qué carrera estudiar, pero todavía no sabe cuándo. O una joven que está en una relación, pero aún no sabe o no tiene idea cuándo debe casarse. Es importante saber que lo que Dios quiere. Y hay muchas veces vemos a los cristianos en general preocupados con lo que Dios quiere, pero parece que hay cierta omisión o cierta ignorancia o cierta indiferencia con respecto a los tiempos, porque es tan importante el tiempo de Dios como aquello que Dios quiere. Ambas cosas son muy importantes. Muchas veces son los miedos los que nos mueven, o muchas veces la ambición, o el orgullo, o la ansiedad. Y todas estas cosas de alguna manera exponen la realidad de nuestros corazones. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 8, nos habla de tiempo. Dice, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Si no comprendemos por revelación, no hay cómo vivirlo. Porque para vivirlo hay que creer. Y para creer necesitamos la fe. Y la fe, ela es por el oír. Y el oír es revelación. Y todo esto es don de Dios. Si no creo esto, no me queda una opción sino moverme solamente en la carne. Y esto va en contra del principio bíblico que nosotros vemos en Romanos 8, versículo 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Cada uno